Oh, mi querida compañera de sendero, si tu espíritu se siente fragmentado por la senda que tu vástago ha elegido, una ruta que se desvía de los principios divinos. Si el terciopelo de tu almohada se humedece cada aurora con el torrente de tus lamentos, porque aquel ser que antaño se precipitaba a tu abrazo busca ahora distanciarse del Creador Supremo. Entonces te ruego que permanezcas a mi lado. El Espíritu Santo, en su infinita sapiencia, me ha encomendado una revelación, un mensaje transformador que alterará para siempre el modo en que concibes y abordas la situación de tu descendiente. No es un mero capricho del destino que te halles aquí, una fuerza superior te ha guiado hasta este punto de encuentro. Permíteme inquirir. ¿Has experimentado alguna vez ese roce etéreo de su presencia en los instantes de mayor desamparo por tu amado hijo? Comparte tu sentir en los comentarios, porque este testimonio y la guía subsiguiente requieren ser difundidos entre otras progenitoras, otras matriarcas, y entre todas aquellas que, como tú, portan este dolor santificado en lo más íntimo de su ser. El sendero de la maternidad espiritual, particularmente cuando se trata de un hijo que se ha extraviado, es un camino sembrado de pruebas y desafíos, pero también de profundas revelaciones. Es un peregrinaje que nos obliga a mirar más allá de lo evidente, a confiar en lo invisible, y a aferrarnos a promesas que a menudo parecen difusas en la penumbra de la desesperación. Muchas veces nos vemos tentadas a asumir el control, a intentar moldear el destino de nuestros hijos con nuestras propias manos, con nuestras preocupaciones, nuestros ruegos incesantes y a veces incluso con manipulaciones sutiles, creyendo que de alguna manera podemos forzar un cambio. Sin embargo, el divino plan nos invita a una danza diferente, una donde soltamos las riendas y permitimos que la gracia infinita del Todopoderoso teja el tapiz de la transformación. Es una lección de humildad, un reconocimiento de que hay fuerzas y designios que superan nuestra comprensión y nuestro alcance. Rememoro una anécdota de hace algunos años, un suceso imborrable que se grabó a fuego en mi memoria. Era una gélida velada en la urbe de Pittsburgh. Concluida la ceremonia, una mujer se aproximó a mí. Sus ojos eran espejos de una tribulación que solo el alma de una madre puede captar. Señorita Kuhlman, me confió con una voz resquebrajada por la angustia, mi hijo se encuentra a la deriva. Estupefacientes, bebidas espirituosas, relaciones impropias, todo aquello que puede pulverizar una existencia. He orado sin cesar, he derramado un mar de lágrimas, he suplicado con fervor, pero nada parece variar su rumbo. Y mi querida amiga, ¿sabes cuál fue mi contestación? Le compartí, con la exactitud de un eco, el mensaje que el Espíritu Santo deposita en mi corazón para ti en este preciso instante. Cesa de contender contra el Señor y comienza a colaborar con Él. Has advertido que, en ocasiones, sumidas en nuestra aflicción maternal, intentamos usurpar el rol del Espíritu Santo en la vida de nuestros descendientes. Nos empeñamos en convencer, en argumentar, en implorar, incluso en influir de manera indirecta, cuando en verdad la divinidad nos está demandando una postura radicalmente distinta. Nos solicita que confiemos plenamente, que liberemos la carga, que permitamos que su amor omnipotente realice lo que nuestra limitada afectividad humana no puede lograr. Confía en el Eterno con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reza el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5. No te fíes de tu perspicacia, amada. No en tu destreza para persuadir, ni en tus elocuentes discursos, ni en tus elaboradas tácticas de progenitora angustiada. Es en la entrega donde reside la verdadera fuerza. Aquella dama de Pittsburgh, a los 3 meses, me remitió una epístola. Su hijo, en una de esas noches silenciosas, había vuelto a casa, se había postrado de rodillas en el aposento y había llorado con el desgarro de un infante, implorando perdón a Dios y a ella. ¿Sabes que se había transformado? No fueron sus admoniciones, sino el hecho de que ella había depuesto las armas de la contienda para alzar los cantos de la adoración. El Espíritu Santo se asemeja a una caudalosa corriente, un torrente que se ve impedido de fluir cuando nosotras erigimos diques con nuestras inquietudes, con nuestras tentativas de control, con nuestros insistentes, pero, Señor, y sí. Sin embargo, cuando removemos esos peñascos de ansiedad, cuando desmantelamos esos obstáculos de temor, oh dilecta amiga, entonces su río se desborda con mansedumbre, cubriendo todo aquello que le has entregado con plena confianza. ¿Has notado que el Nazareno nunca se precipitó tras nadie? Jamás persiguió al joven acaudalado cuando se marchó entristecido,
Nunca buscó a Judas tras su partida. El afecto de Dios no exhibe la desesperación que a menudo caracteriza al nuestro. Su amor es firme, inmutable, paciente y en este instante me susurra al oído que te transmita: permítanme a mí ser la divinidad en la existencia de tu Hijo. Existe una invocación que anhelo impartirte, pero antes es imperativo que asimiles una verdad fundamental. La divinidad ama a tu vástago con una intensidad que supera con creces la tuya. Una vez más te reitero, Dios ama a tu Hijo con mayor profundidad de la que tú puedes concebir. Esta es la esencia que debe impregnar tu alma antes de que tus oraciones puedan manifestarse con plena eficacia. Cierra tus ojos conmigo ahora, sin importar el lugar donde te encuentres. Aspira profundamente, siente la proximidad de su ser. Ahora repite conmigo estas palabras: Padre Celestial, en este instante te confío a mi amado Hijo. Te entrego mis lágrimas derramadas por Él, mi angustia que me oprime, mi miedo que me paraliza y mi imperiosa necesidad de ejercer dominio sobre su sendero vital. Reconozco con humildad que tu amor por Él excede inconmensurablemente el mío. Reconozco que has trazado un designio para su vida, un plan que sobrepasa con creces todas mis propias aspiraciones y estrategias. Hoy renuncio a la lucha estéril y comienzo a elevar mi adoración a ti en medio de esta circunstancia desafiante. Suscríbete a Palabras de Catherine si sientes que este mensaje resuena profundamente en tu espíritu y si anhelas más revelaciones que transformen tu caminar. ¿Acaso percibes ese suave alivio que inunda tu ser cuando depone la carga de aquello que nunca te correspondió portar? Esa, amada mía, es su serenidad. Esa es su manifestación que te susurra: hija amada, a partir de este punto yo asumo el control, pero ansío compartirte una verdad más, algo que quizás te sorprenda. En ocasiones, nuestras criaturas precisan presenciar nuestra fe con mayor urgencia que escuchar nuestros discursos. Requieren observar que depositamos nuestra confianza en el Creador, incluso cuando las coyunturas no han experimentado alteración alguna. Precisan percibir que nuestra tranquilidad no se cimenta en su comportamiento, sino en la relación intrínseca que cultivamos con el Padre Eterno. ¿Te has planteado alguna vez la razón por la cual tu descendiente se apartó de la presencia divina? Amada, en ocasiones los hijos se distancian no del Dios verdadero, sino de la imagen del Creador que aprehendieron en el seno familiar. Si percibieron una deidad de preceptos inflexibles carente de indulgencia, un Dios de juicio desprovisto de piedad, una figura que sus progenitores afirmaban amar, pero que les inducía a vivir en una constante aprehensión, es posible que estén evadiendo esa representación falaz. Sin embargo, si ahora vislumbran en ti a un Dios de sosiego en la tempestad, a una deidad que te concede regocijo aun cuando tu corazón se encuentra deshecho, a un ser supremo que te fortalece cuando podrías hallarte devastada, oh querida amiga, ese es el Dios que tiene el poder de reconducir al hogar el alma extraviada de tu hijo. Evoco una tarde en Youngstown, Ohio, cuando una progenitora me presentó a su hija adolescente. La joven exhibía una mirada repleta de rebeldía, sus brazos cruzados y una postura que vociferaba: no deseo estar aquí. Su madre, con una súplica desgarradora, me imploró: ore por ella, se lo ruego, está transitando un sendero equivocado. ¿Y qué hice, mi apreciada confidente? No elevé plegarias por la hija en primer término. Mi oración se dirigió hacia la madre, porque el Espíritu Santo me reveló que la progenitora se hallaba en tal estado de desesperación, de angustia, de temor abrumador, que su propia agitación estaba empujando a la joven aún más lejos de cualquier sendero de luz. Oré fervientemente para que el Padre Celestial colmara a esa madre con su serenidad. Oré para que ella pudiera prodigar a su hija un amor incondicional, desprovisto de la necesidad imperiosa de transformarla. Y aconteció un suceso maravilloso. Cuando la madre se entregó por completo en los brazos divinos, cuando la expresión de su rostro se suavizó bajo la influencia de su amor, la hija comenzó a llorar. Sus lágrimas no brotaron por mis palabras ni por mis súplicas, sino por contemplar a su madre transfigurada por la sublime presencia del Creador. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, nos instruye el Evangelio de Juan. Tu descendiente discernirá la verdadera esencia de Dios por la manera en que Él te metamorfosea en medio de esta prueba vital. Permíteme plantearte una cuestión con suma delicadeza, mi apreciada amiga. ¿Cuándo fue la última vez que tu vástago te observó en un acto de auténtica adoración? No me refiero al cumplimiento de meros ritos religiosos,
ni a la asistencia a la congregación por obligación, sino a una adoración con lágrimas de gratitud, con las manos alzadas en un gesto de entrega porque tu ser no puede contener la magnitud de su amor, con una sonrisa que emana directamente del firmamento porque sabes con certeza que Él te acompaña. Los hijos que crecen presenciando a padres que son religiosos, pero no verdaderos adoradores, con frecuencia huyen de la religiosidad, pero anhelan con vehemencia la presencia genuina de la divinidad. Y cuando finalmente la descubren en ti, cuando perciben que tu Dios no representa una carga, sino una fuente inagotable de gozo, oh amada, entonces comienzan a sentir una sed profunda por aquello que tú posees. Hay una verdad adicional que debo compartirte, una que el Espíritu Santo ha grabado con fuerza en mi corazón. A veces nuestros hijos necesitan tocar fondo, alcanzar el punto más bajo de su existencia, para poder alzar la mirada hacia el cielo. Y nosotras, con nuestro amor maternal, nos esforzamos por colocar amortiguadores en cada lugar donde podrían caer. Pero, querida amiga, en ocasiones el Todopoderoso permite que tropiecen porque sabe que solo desde las profundidades podrán vislumbrar cuán elevado es el firmamento. Esto no implica que cesemos de amarlos, ni que los rechacemos, ni que actuemos con crueldad. Significa que los amamos lo suficiente como para permitir que las consecuencias de sus propias determinaciones les impartan lecciones que nuestras palabras no han logrado transmitir. ¿Rememoras la parábola del hijo pródigo? El progenitor no se precipitó tras su vástago cuando éste decidió partir, no le envió emisarios cada semana. Tampoco le eximió de las repercusiones de sus elecciones. Sin embargo, jamás clausuró la puerta de su corazón. Mantuvo su afecto abierto de par en par, sus brazos listos para el recibimiento, sus ojos escudriñando el horizonte por donde su hijo podría emprender el retorno. Y cuando el vástago regresó, oh querida amiga, ¿te has percatado en qué estado lo hizo? Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó, nos relata el Evangelio de Lucas. El padre no esperó a que el hijo se disculpara, no aguardó a que prometiera enmienda, no esperó a que demostrara arrepentimiento, lo divisó a la distancia y se lanzó a su encuentro. Esa es la imagen que anhelo que atesores en tu fuero interno cuando eleves tus plegarias por tu descendiente. No la imagen de una deidad que aguarda la retribución, sino la de un progenitor que observa el sendero, anhelando el instante en que pueda correr al encuentro de su hijo descarriado. Pero mientras aguardamos ese instante sublime, mientras nuestros corazones anhelan el retorno de nuestros vástagos al refugio paterno, ¿cómo hemos de proceder? ¿Cómo debemos conducir nuestra existencia? Primeramente, apreciada amiga, vivamos en libertad, liberadas del abrumador peso de asumir la responsabilidad de la salvación de nuestros hijos. Esa carga jamás nos perteneció, es exclusividad de Él. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él, y Él conmigo, nos proclama el Apocalipsis. Él llama con insistencia a la puerta del alma de tu hijo. Tu cometido no es derribar esa puerta, tu misión es orar con fervor para que tu descendiente perciba su voz divina. En segundo lugar, vivamos con un espíritu de gratitud. Sí, con agradecimiento, incluso en medio de la aflicción, agradecidas porque poseemos un Dios que jamás abandona. Agradecidas porque el relato de tu hijo aún no ha llegado a su desenlace. Agradecidas porque el mismo Creador que transformó tu corazón tiene el poder de metamorfosear el suyo. ¿Acaso sabes lo que he observado a lo largo de décadas de ministerio? Los progenitores que presencian con mayor celeridad la metamorfosis en sus hijos rebeldes son aquellos que aprenden a venerar a la divinidad por su esencia intrínseca, no por las obras que Él realiza. Cuando tu devoción no depende del comportamiento de tu vástago, cuando tu regocijo emana de tu vínculo con el Padre y no de las coyunturas que te rodean, algo de magnitud trascendental acontece en el ámbito espiritual. Suscríbete a Palabras de Catherine para que esta fuerza transformadora siga creciendo en ti. En tercer lugar, vivamos imbuidas de esperanza, no una esperanza ciega o ingenua, sino una esperanza cimentada en la esencia misma de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Eterno, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, nos asegura Jeremías. Él concibe para tu hijo designios de paz, intenciones benéficas, planes que culminan en bendición. Puedo relatarte la historia de María Elena, una progenitora que conocí en Los Ángeles.
Su vástago, de 20 años, se había sumido en las redes de la adicción. Había perpetrado robos en el hogar, había proferido falsedades, había lacerado el corazón de toda la familia en repetidas ocasiones. María Elena acudió a uno de nuestros servicios no por sí misma, sino desesperada por el destino de su hijo. Señorita Kuhlman, me confió después de la reunión, desconozco qué más hacer. He intentado todo, nada surte efecto. Y el Espíritu Santo me comunicó una directriz específica para ella: cesa de intentar ser su redentora y permítele que conozca al único Salvador. Durante los 6 meses subsiguientes, María Elena alteró por completo su estrategia. Dejó de amonestar a su descendiente, dejó de ocultar las consecuencias de sus actos, dejó de rescatarlo cada vez que se enredaba en dificultades, pero incrementó su tiempo de oración por él. Aumentó su tiempo de devoción, intensificó su confianza en la divinidad. Una noche, su hijo regresó al hogar más devastado que nunca. Esperaba encontrar a su progenitora llorando, reprendiéndolo, inquiriéndole sobre su paradero. En lugar de ello, la halló en la sala, postrada de rodillas, adorando a la divinidad con lágrimas de gratitud en sus ojos. No por las circunstancias, sino por la presencia del Creador en medio de ellas. «Mamá», le inquirió con voz quebrada, «¿cómo puedes estar agradeciendo a Dios cuando yo te he defraudado tanto?». Y ella le respondió algo que transformó su existencia para siempre: «Hijo, le agradezco porque Él jamás me ha fallado, y sé que a ti tampoco te fallará». Esa misma noche, aquel joven se entregó completamente a Cristo, no por los sermones de su progenitora, ni por sus súplicas o sus lágrimas, sino por contemplar al Dios verdadero reflejado en ella, aun en el instante más sombrío de su vida. Mi querida amiga, es posible que tu descendiente vislumbre al Dios genuino reflejado en ti. Incluso en esta etapa de oscuridad, puede percibir que tu serenidad no se cimenta en su comportamiento. Puede observar que tu gozo emana de una fuente inalterable por las circunstancias. Si tu anhelo es proseguir en este sendero de búsqueda del Espíritu Santo, si deseas ahondar en esta existencia de adoración que transfigura no solo tu ser, sino a todos aquellos que te circundan, te sugiero la lectura de algunas obras literarias que han representado una fuente de inmensa bendición para innumerables vidas como la tuya. Te proporciono los enlaces en la sección de descripción para que puedas explorarlos a tu conveniencia, amada amiga. Son valiosos instrumentos que te auxiliarán a acercarte más al corazón del Padre mientras intercedes con fervor por tu Hijo. Ahora, permíteme conducirte a un plano más profundo en tu intercesión, porque existe una distinción fundamental entre orar por nuestros hijos e interceder por ellos. Orar implica presentar nuestras peticiones. Interceder es posicionarse en la brecha entre ellos y las consecuencias de sus decisiones. Es ubicarse en ese lugar sagrado donde el cielo y la tierra se fusionan y pronunciar con fervor: Padre, te ruego que contemples a mi hijo a través del sacrificio redentor de Jesús y no a través de sus desaciertos. ¿Has estado intercediendo con esta profundidad o simplemente has estado elevando peticiones? La intercesión demanda que nosotras mismas mantengamos una relación correcta con la divinidad en primer término. Exige que nuestros propios corazones estén purificados, que nuestras motivaciones personales se hallen alineadas con su voluntad soberana, que nuestro sendero vital sea íntegro e intachable. En ocasiones, mi estimada amiga, el Altísimo permite que nuestros hijos se desvíen de su camino para atraernos a nosotras mismas más cerca de su presencia, para instruirnos en niveles de dependencia que jamás habríamos adquirido si todo hubiera transcurrido según nuestros propios planes, para revelarnos la profundidad insondable de su amor, una que solo conocemos cuando lo necesitamos con desesperación. ¿Puedes discernir su mano en todo esto? Puedes percibir que incluso esta prueba con tu vástago podría estar siendo utilizada para moldearte a la imagen de Jesús, para enseñarte a amar incondicionalmente, a perdonar sin límites, a confiar cuando la comprensión te elude, a alabar cuando el deseo es lamentarse. El pesar que te oprime el pecho al recordar a tu hijo, ese peso en tu corazón, quiero que sepas algo fundamental: Jesús conoce con exactitud lo que experimentas. Suscríbete a Palabras de Catherine para que esta verdad te libere de la ansiedad. Él contempla desde el firmamento a todos sus vástagos que han escogido senderos equivocados, que han rechazado su afecto, que han optado por la ruina en lugar de la vida, y su corazón se acongoja con la misma intensidad que el tuyo. Sin embargo, querida amiga, su historia con la humanidad no ha concluido, y el relato de tu hijo tampoco ha llegado a su fin.
Mientras haya aliento vital, persiste la esperanza. Mientras haya existencia, subsiste la posibilidad de la redención. Mientras haya oración, existe el poder para transformar aquello que parece inmutable. ¿Me permites compartirte otro milagro, uno que jamás podré olvidar? Aconteció durante uno de nuestros servicios en Chicago. Una anciana madre de casi 80 años se acercó al concluir la reunión. Tomó mis manos con las suyas, curtidas por los años y suavizadas por el amor, y me confió: «Señorita Kuhlman, he elevado plegarias por mi hijo durante 3 décadas, 30 años. Se encuentra en prisión. Ha permanecido allí la mayor parte de su vida adulta por crímenes atroces, pero yo persisto en mi oración». Mi corazón se conmovió profundamente por la fe inquebrantable de esta venerable mujer. «¿Por qué continúa orando después de tanto tiempo?», le inquirí. Y su respuesta me transformó para siempre, porque el Dios a quien amo no se rinde con sus hijos. Y si Él no se da por vencido, yo tampoco lo haré. 6 meses después recibí una misiva de aquella progenitora. Su hijo, tras 3 décadas de rebeldía, 3 décadas de rechazo a todo lo relacionado con lo divino, había encontrado la fe en Jesús en su celda de prisión. No solo había experimentado una conversión, sino que había comenzado a compartir el Evangelio con otros reclusos. 30 años de oración, 30 años de fe inquebrantable, 30 años de negarse a claudicar. Mi querida amiga, ¿cuánto tiempo llevas clamando por tu descendiente? 6 meses, 2 años, 1 década. Permíteme comunicarte algo que emana directamente del corazón del Padre Celestial. ¿No has orado ni un solo día de más? Cada plegaria ha sido una semilla sembrada en un terreno eterno. Cada lágrima ha sido recogida en los receptáculos celestiales. Cada súplica ha sido escuchada por oídos que jamás descansan. Por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma, nos recuerda el Salmo 143:8. Cada mañana, al despertar, y al percibir ese peso por tu Hijo que te aguarda, tómalo como una invitación a un encuentro con la divinidad, no como una carga abrumadora, sino como una cita sagrada. Porque, ¿sabes qué he descubierto? Los progenitores que conocen con mayor profundidad el corazón de Dios son aquellos que han tenido que clamar con vehemencia por sus hijos. El dolor los ha conducido a parajes de intimidad con el Padre que jamás habrían explorado en épocas de bonanza. Tu quebranto por tu vástago puede ser el umbral hacia una relación con el Creador que transfigure no solo tu existencia, sino las vidas de las generaciones futuras. Ese nieto que aún no ha nacido podría ser redimido por las plegarias que elevas hoy por tu hijo rebelde. Puedes contemplarlo con una perspectiva eterna. Puedes discernir que esta batalla no se libra únicamente por tu descendiente, sino por toda la estirpe generacional que de él procede. Cuando intercedes por él, estás clamando por sus futuros hijos, por sus nietos, por generaciones que todavía no existen, pero que ya residen en el corazón de Dios. Permíteme ahora conducirte a un territorio que puede resultar arduo, pero que es absolutamente necesario abordar. En ocasiones, mi querida amiga, nuestros hijos emprenden sendas equivocadas porque nosotras, de forma involuntaria, les transmitimos un evangelio de obras en lugar del evangelio de la gracia. Les inculcamos la noción de que el afecto divino depende de su comportamiento, que su valía emana de su rendimiento, que deben granjearse un lugar en el corazón del Padre. Es factible que tu hijo esté evadiendo no al Dios verdadero, sino a la versión de la divinidad que aprehendió en el hogar. Una versión donde el amor estaba condicionado, donde la aceptación se supeditaba a la bondad, donde la gracia era un concepto teórico, pero no una realidad experimentada. Suscríbete a Palabras de Catherine si quieres entender cómo el amor de Dios es incondicional. Si el Espíritu Santo está conmoviendo tu corazón en este momento, si percibes esa suave convicción que susurra: si es posible que haya algo de verdad en ello, no te condenes. Él no trae la convicción para destruirte, sino para liberarte a ti y para liberar a tu hijo de patrones que quizás han operado en tu linaje durante generaciones. Porque existe poder, querida amiga, un poder sanador inherente al reconocimiento de nuestros errores y al acto de llevarlos a los pies de la cruz. Hay libertad en confesar a nuestro hijo: me equivoqué. Te enseñé que debías ganarte el amor de Dios cuando la verdad es que ya lo posees. Te inculqué el temor a su juicio cuando debía haberte enseñado a descansar en su gracia. ¿Sabes qué sucede cuando una progenitora tiene el valor de pedir perdón a su hijo? Cuando exhibe la humildad de admitir que no todo lo hizo a la perfección,
que ella también necesita un Salvador, algo se quiebra en la esfera espiritual. Las fortalezas de la soberbia, del resentimiento, de la amargura comienzan a desmoronarse. No estoy afirmando que seas culpable de las determinaciones de tu hijo. Cada individuo es responsable de sus propias elecciones, pero sí estoy afirmando que cuando retiramos cualquier piedra de tropiezo que hayamos colocado en su sendero hacia Dios, cuando nos humillamos y permitimos que la gracia fluya sin restricciones, abrimos puertas que quizás han permanecido selladas durante años. Rememoro a Patricia, una madre de San Antonio. Su hijo había permanecido alejado de la familia por un lustro completo, 5 años sin una llamada, sin una visita, sin siquiera saber si estaba con vida. Patricia había estado orando, pero también se había justificado. Yo lo hice todo bien, lo crié en la iglesia, le enseñé la Biblia. Una noche, durante su tiempo de oración, el Espíritu Santo le reveló algo que la quebrantó. Le mostró cómo había utilizado la Biblia como un arma en lugar de como un bálsamo curativo, cómo había citado versículos para controlar en lugar de para sanar, cómo había representado a Dios como un juez iracundo en lugar de como un padre amoroso. Esa noche, Patricia redactó una misiva para su hijo. No conocía el lugar donde enviársela, pero la escribió. Una carta donde solicitaba perdón, donde admitía sus desaciertos, donde explicaba la gracia que ella misma acababa de comprender por primera vez. Y un suceso milagroso aconteció. Una semana después, su hijo realizó una llamada. Tras 5 años de silencio, se comunicó. Mamá, le dijo, he estado pensando mucho en ti. Siento como si necesitara llamarte. Él nunca recibió la carta físicamente, pero Dios había llevado el mensaje de arrepentimiento y afecto directamente a su corazón. Mi querida amiga, hay algo que el Espíritu Santo te está solicitando que realices. Alguna conversación que necesitas entablar, algún perdón que necesitas solicitar, alguna manera en que has representado de forma errónea el corazón del Padre Celestial. No temas a la humildad abre las compuertas del cielo, la humildad libera el poder divino, la humildad desmantela las fortalezas erigidas por el orgullo. Pero también quiero hablarte de un aspecto más, de la contienda espiritual que se libra por el alma de tu vástago, porque, querida amiga, no estamos librando una batalla contra seres de carne y hueso. No estamos confrontando a tu hijo, estamos enfrentando a las fuerzas espirituales que lo mantienen cautivo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, nos advierte Efesios 6:12. Suscríbete a Palabras de Catherine para que nunca olvides esta verdad esencial en la batalla espiritual. Tu hijo no es tu adversario, las sustancias que consume no son tu enemigo. Las compañías perniciosas no son tu enemigo, las determinaciones destructivas no son tu enemigo. Tu verdadero enemigo es aquel que utiliza todas estas circunstancias para mantener prisionero al ser que tanto amas. Y cuando comprendemos esto, cuando percibimos la contienda desde la perspectiva adecuada, nuestra estrategia experimenta una transformación radical. Dejamos de luchar contra nuestro hijo y comenzamos a luchar por él. Deponemos las armas carnales y empuñamos las armas espirituales. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, nos recuerda 2 Corintios 10:4. ¿Cuáles son esas armas poderosas? La oración ferviente, la adoración sincera, la palabra divina, el ayuno sacrificial, la intercesión perseverante, el amor incondicional. Has estado empleando las herramientas equivocadas. Has intentado vencer fortalezas espirituales con argumentos meramente humanos. Has tratado de romper cadenas demoníacas con manipulaciones emocionales. Querida amiga, es el momento de cambiar de arsenal. Es el momento de librar la batalla desde tus rodillas. Es el momento de adorar hasta que la presencia de Dios impregne tu morada con tal densidad que al entrar tu hijo, no pueda evitar sentir que ha traspasado un umbral sagrado. Permíteme impartirte una estrategia específica, algo práctico. Cada día a la misma hora, dedica 30 minutos a interceder de manera particular por tu descendiente. No 30 minutos solicitando que cambie, sino 30 minutos elevando adoración al Creador por quien Él es. 30 minutos declarando su señorío sobre la existencia de tu hijo. 30 minutos atando los espíritus que lo mantienen cautivo y liberando la emancipación de Cristo sobre él. Y mientras realizas esta práctica, algo comenzará a transformarse en tu ser.
Empezarás a percibir a tu hijo tal como Dios lo ve. Empezarás a amarlo con la misma profundidad que Dios lo ama. Empezarás a profesar una fe por él con la misma convicción que Dios tiene por él. ¿Sabes cómo el Todopoderoso contempla a tu hijo en este instante? No percibe sus errores, no ve sus fracasos. Él vislumbra lo que tu hijo puede llegar a ser cuando su gracia complete su obra en él. Ve al orador que puede llegar a ser después de haber experimentado la liberación. Ve al Padre amoroso que puede llegar a ser después de haber conocido el perdón. Ve al siervo de Dios que puede llegar a ser después de haber transitado por el valle de sombra de muerte y haber descubierto que la divinidad estaba allí con él. Esa es la visión que anhelo que atesores cuando eleves tus plegarias por tu descendiente, no la visión de lo que es en este momento, sino la visión de lo que Dios puede hacer con lo que es ahora. ¿Recuerdas a Saulo de Tarso? Era un perseguidor acérrimo de los seguidores de Cristo, un asesino, un hombre que exhalaba amenazas y anhelaba la aniquilación de la congregación. Pero el Padre Celestial vislumbró al apóstol Pablo en Saulo, percibió al autor de la mayor parte del Nuevo Testamento en aquel implacable perseguidor. Identificó al misionero más influyente de la historia en aquel antagonista de la fe. Tu hijo podría estar transitando su propio camino a Damasco en este instante. Podría estar profiriendo amenazas contra todo lo que representa la divinidad, pero, querida amiga, podría estar a un solo encuentro de distancia de su completa transformación. Una luminosidad celestial, una voz que inquiera, ¿por qué me persigues? Una revelación contundente de la verdadera identidad de Jesús. Y todo se transforma, todo en un instante, en un encuentro trascendental, en una experiencia que borra todo el pasado y lo convierte en una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, nos asegura 2 Corintios 5:17. Tu hijo puede ser una nueva criatura, los antiguos patrones pueden desvanecerse, su adicción puede desaparecer, su rebeldía puede disiparse, la dureza de su corazón puede ceder, todo puede ser renovado. Pero mientras aguardamos ese momento de metamorfosis, mientras nuestros corazones anhelan vislumbrar esa luz de Damasco en la existencia de nuestro hijo, ¿qué hacemos con la angustia? ¿Qué hacemos con las noches de insomnio? ¿Qué hacemos con el constante peso que oprime nuestro pecho? Te revelaré un secreto, querida amiga, un secreto que he aprendido tras años de caminar con el Creador y de ser testigo de miles de prodigios. La congoja por nuestros vástagos puede transmutarse en el combustible de nuestra adoración, ese pesar puede ser transformado en poder, esa inquietud puede convertirse en la presencia misma de Dios. Suscríbete a Palabras de Catherine para descubrir cómo convertir tu dolor en fortaleza. Cada vez que sientes esa punzada en el corazón al pensar en tu hijo, cada vez que esa ola de tristeza te inunda, tómala como una alerta celestial, como un recordatorio de que es el momento de adorar, como una invitación a adentrarte en el lugar secreto del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, proclama el Salmo 91:1. Existe un lugar de amparo, querida amiga, un refugio donde el dolor no se desvanece, pero se transmuta. Un lugar donde la preocupación no desaparece, pero se convierte en una intercesión poderosa. Un lugar donde el miedo no se esfuma, pero es reemplazado por una fe inquebrantable. ¿Has estado habitando en ese lugar de protección o te has sumido en el tormento mental, donde cada pensamiento sobre tu hijo es una tortura, donde cada jornada sin noticias es un día de agonía? Deseo enseñarte cómo transitar del lugar del tormento al lugar del refugio. No se trata de una alteración de la ubicación física, sino de un desplazamiento espiritual. Es la decisión consciente de habitar bajo su amparo, no bajo la sombra del temor. Cuando despiertes en la madrugada y ese peso te aguarde, en lugar de comenzar a elucubrar sobre todos los ¿qué pasaría si?, en lugar de imaginar los escenarios más desfavorables, anhelo que hagas algo diferente. Deseo que susurres, buenos días, Espíritu Santo, aquí está mi corazón quebrantado, tómalo y utilízalo para elevar mi adoración a ti. Y entonces, antes de que tu mente tenga la oportunidad de llenarse de pensamientos nocivos, comienza a adorar. No importa si no sientes el deseo, no importa si las lágrimas brotan incesantemente, no importa si tu corazón se siente pesado como el plomo. Adora por fe, no por emoción. Bendice, alma mía, al Eterno, y no olvides ninguno de sus beneficios, nos exhorta el Salmo 103:2. Comienza a rememorar sus bondades, su fidelidad inquebrantable,
su amor que jamás decae, su poder que nunca disminuye, sus promesas que jamás caducan. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, nos revela el Salmo 103:4. Si Él tiene la capacidad de perdonar todas tus transgresiones, también puede perdonar todas las de tu hijo. Si Él puede sanar todas tus aflicciones, también puede sanar todas las de tu hijo. Si Él puede rescatar tu vida del abismo, también puede rescatar la vida de tu hijo del abismo. Puedes creerlo con firmeza, puedes confiar en que el mismo Dios que te redimió a ti puede redimir a tu hijo. El mismo Dios que transformó tu corazón puede transformar el corazón de Él. El mismo Dios que te concedió una nueva existencia puede otorgarle una nueva vida a Él. Porque, mi querida amiga, a los ojos divinos, no existe distinción entre tu pecado y el pecado de tu hijo. No hay diferencia entre tu necesidad de gracia y su necesidad de gracia. No hay diferencia entre tu quebranto y el suyo. Si la gracia divina fue suficiente para ti, es suficiente para Él. Si el amor de Dios pudo alcanzarte donde te encontrabas, puede alcanzarlo donde Él está. Si el poder de Dios pudo transformarte, puede transformarlo a Él. Pero aquí reside lo que es imperativo que comprendas. El mismo Dios que obró en tu existencia desea obrar a través de tu existencia para tocar la vida de tu descendiente. No a pesar de tu sufrimiento, sino a través de tu sufrimiento. Suscríbete a Palabras de Catherine para que este entendimiento te empodere en tu caminar de fe. No a pesar de tu quebranto, sino a través de tu quebranto. Comprendes que tu intercesión por tu hijo puede ser más potente ahora, en tu estado de vulnerabilidad, que cuando todo parecía estar en orden. Te percatas de que tu adoración en medio del dolor conmueve el corazón del Creador de una manera que tu adoración en tiempos de bonanza quizás no lograba. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, nos enseña el Salmo 51:17. Tu corazón deshecho por tu Hijo es una ofrenda que asciende como un incienso fragante ante el trono celestial. Tu adoración, vertida a través de las lágrimas, es música celestial en los oídos del Padre. No desprecies tu dolor, no maldigas tu quebranto, utilízalo. Entrégaselo a Dios como el obsequio más preciado que puedes ofrecerle, porque un corazón que ha conocido la aflicción y aún así elige adorar, ese es un corazón que posee poder en las esferas celestiales. Permíteme compartirte la historia de Rosa, una progenitora de Phoenix a quien conocí hace algunos años. Su hijo había permanecido extraviado en el abismo de las adicciones durante más de una década. 10 años, querida amiga, una década de pesar, de esperanzas frustradas, de promesas quebrantadas. Rosa había agotado todas las vías, programas de rehabilitación, terapias, amenazas, súplicas, manipulaciones, nada surtía efecto. Una noche, después de otro episodio terriblemente doloroso con su hijo, Rosa se postró en el suelo de su sala y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Y en esa quietud que siguió a la tormenta, escuchó la voz suave del Espíritu Santo. ¿Me entregas tu dolor?, preguntó él. ¿Qué significa eso, Señor?, inquirió ella, y él le respondió. ¿Me confías tu dolor para que yo pueda utilizarlo? ¿Permites que yo transforme tu quebranto en una intercesión poderosa? ¿Me concedes usar tu amor de madre afligida para romper las cadenas que mantienen cautivo a tu hijo? Esa noche, Rosa tomó una determinación que lo cambió todo. Decidió que cada lágrima derramada por su hijo se transmutaría en una plegaria. Cada punzada de dolor se convertiría en un instante de adoración. Cada noche de insomnio se transformaría en una vigilia de intercesión. Durante 6 meses, Rosa adoró en medio de su dolor. Durante 6 meses, convirtió su angustia en un arma espiritual. Durante 6 meses, utilizó su quebranto como una llave para abrir los cielos sobre la vida de su descendiente. Y una mañana, su hijo regresó al hogar transformado, no drogado, no ebrio, sino diferente. Con lágrimas en los ojos y una voz quebrada, se postró ante su madre y le confió. Mamá, no sé qué has estado haciendo, pero por favor, no dejes de hacerlo. Algo está cambiando en mi corazón. Puedes imaginarte aquella mañana. Puedes imaginar la conmoción de Rosa al presenciar la mano del Creador, obrando finalmente en la existencia de su hijo. Sin embargo, querida amiga, ese milagro no tuvo su inicio la mañana en que su hijo se transformó. Comenzó la noche en que ella decidió adorar a pesar de su dolor. Tu propio milagro puede germinar hoy mismo, en este preciso instante, con esta determinación.
Convertir tu angustia por tu vástago en una alabanza al Dios que lo ama con una intensidad aún mayor que la tuya. Puedes lograrlo. Puedes tomar ese peso que te oprime el pecho y pronunciar: Padre, te entrego esta aflicción. Utilízala para tu gloria. Utilízala para romper los grilletes que mantienen cautivo a mi hijo. Utilízala para abrir los cielos sobre su existencia. Porque, mi querida amiga, cuando aprendemos a adorar en la oscuridad, algo de magnitud inmensa acontece en la luz. Cuando aprendemos a confiar cuando la visión nos elude, la divinidad actúa de maneras que podemos contemplar. Cuando aprendemos a alabar en el valle, Él nos conduce a la cima de la montaña. Pero ansío compartirte algo más, algo que quizás resulte difícil de asimilar, pero que es esencial que comprendas. En ocasiones, el camino de regreso de nuestros hijos hacia la divinidad transcurre por parajes sumamente oscuros. Suscríbete a Palabras de Catherine si esta revelación te impulsa a confiar más en los planes divinos. Parajes que nos infunden terror como progenitoras, lugares que nos impulsan a querer intervenir, rescatar, controlar. ¿Rememoras la epopeya de José? Tuvo que atravesar la cisterna antes de acceder al palacio. Tuvo que ser vendido como esclavo antes de ascender a gobernador. Tuvo que ser acusado injustamente y encarcelado antes de ser exaltado. El plan divino para su existencia incluía estaciones de profundo sufrimiento. Tu hijo podría encontrarse en su propia cisterna en este momento, podría estar en su prisión particular, podría estar en su lugar de humillación y tormento, y cada fibra de tu ser maternal anhela sacarlo de allí, rescatarlo, solucionar su situación. Pero, querida amiga, ¿y si el Todopoderoso está utilizando esa cisterna para prepararlo para su palacio? ¿Y si está empleando esa prisión para desarrollar en él el carácter que necesitará para su destino? ¿Y si está utilizando ese lugar de humillación para quebrantar el orgullo que ha sido su perdición? No estoy sugiriendo que cesemos de orar por la liberación de nuestros hijos. No estoy diciendo que no clamemos por su libertad. Estoy diciendo que también oremos por la gracia para confiar en Dios, incluso cuando su método para traer liberación difiera del nuestro. José pudo afirmar al final de su historia: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Todo lo que el adversario intentó emplear para la destrucción de José, la divinidad lo utilizó para prepararlo para su propósito. Todo lo que el enemigo intenta usar para destruir a tu hijo, Dios puede emplearlo para prepararlo para su propósito. Esa adicción puede transmutarse en un testimonio poderoso. Esa rebeldía puede convertirse en pasión por la justicia. Esa experiencia con las tinieblas puede transformarse en autoridad para extraer a otros de la oscuridad. Puedes depositar tu confianza en el Creador con la narrativa completa de tu hijo. Puedes confiar en que Él sabe cómo tejer desenlaces hermosos, incluso cuando los capítulos intermedios son dolorosos. Ora por la liberación de tu hijo, sí, pero ora también por la gracia para confiar en los designios divinos. Ora por la fe para creer que Él está obrando incluso cuando no puedes discernir su mano. Ora por la paciencia para guardar sus tiempos, que son perfectos, aunque no concuerden con los nuestros. Sabes que he observado a lo largo de décadas de ministerio. Los testimonios más impactantes brotan de las victorias más arduas. Los siervos de Dios más efectivos son aquellos que han experimentado el mayor quebranto y han sido restaurados. Los intercesores más poderosos son aquellos que han clamado desde profundidades insondables. Tu hijo podría estar siendo preparado para un ministerio que impacte a miles de existencias. Podría estar siendo quebrantado para ser utilizado en la sanación de otros que también están quebrantados. Podría estar atravesando esta experiencia para convertirse en un instrumento de liberación para otros que se hallan cautivos. Si esa es la razón por la que atraviesa esto, no valdría la pena cada lágrima derramada, cada noche de dolor, cada momento de angustia si al final resulta en la redención de innumerables vidas. No estoy minimizando tu sufrimiento, querida amiga. No te estoy diciendo que no duela, duele de manera indescriptible, pero sí te estoy afirmando que tu dolor puede tener un designio eterno, que tu quebranto puede ser utilizado para romper los grilletes de otros, que tu intercesión por tu descendiente puede abrir las puertas de la salvación para los hijos de otras progenitoras. ¿Te has percatado de que, desde que comenzaste a orar por tu hijo rebelde, tu corazón se ha vuelto más sensible a la aflicción de otras madres? ¿Te has dado cuenta de que ahora puedes comprender,
y consolar a mujeres que atraviesan la misma situación que tú, esa es la manera de obrar de Dios. Él no desperdicia ni un solo instante de sufrimiento. Él toma nuestro quebranto y lo utiliza para sanar a otros, toma nuestra experiencia y la transforma en un ministerio. Toma nuestra prueba y la metamorfosea en un testimonio viviente. Suscríbete a Palabras de Catherine para que tu dolor se convierta en una fuente de sanación para otros. Puede ser que tu hijo sea redimido, no solo por su propio bien, sino para que su historia de liberación se convierta en una fuente de esperanza para otros que se encuentran extraviados. Puede ser que tu experiencia como progenitora intercesora sea una preparación para ministrar a otras madres que necesitarán tu sapiencia. Dios está tejiendo un tapiz, querida amiga, un tapiz de una belleza sublime donde cada hebra de dolor, cada matiz de lágrima, cada textura de quebranto se entrelaza para crear algo glorioso, algo que reflejará su esplendor, algo que será utilizado para bendecir a multitudes. Por ahora solo puedes contemplar el reverso del tapiz, solo puedes discernir los nudos, los hilos sueltos, los colores que parecen carecer de sentido. Pero del otro lado se encuentra una obra de arte que te dejará sin aliento. Tu hijo es parte de esa obra de arte, su historia es parte de ese tapiz. Su liberación será parte de esa gloria que reflejará el poder y el afecto de Dios. Puedes depositar tu confianza en el artista mientras él obra. Puedes descansar en sus manos, aunque no comprendas sus métodos. Puedes adorarlo por la obra consumada, aunque aún te encuentres inmersa en el proceso. Anhelo elevar una plegaria contigo en este instante, mi querida amiga. Deseo conducirte ante el trono de la gracia, donde podemos encontrar compasión y hallar auxilio oportuno. Cierra tus ojos, respira profundamente, siente su presencia envolviéndote. Padre Celestial, me presento ante ti con esta preciosa madre, cuyo corazón se encuentra quebrantado por su hijo. Tú conoces su sufrimiento, has contabilizado cada lágrima, has escuchado cada plegaria susurrada en la penumbra de la madrugada. Te ruego que la envuelvas con tu serenidad, esa paz que trasciende toda comprensión. Te pido que fortalezcas su fe, la fe que es capaz de mover montañas. Te imploro que aumentes su esperanza, esa esperanza que jamás avergüenza. Y por ese hijo que se encuentra alejado de ti, oh Señor, que tu amor lo persiga, que tu gracia lo alcance, que tu misericordia lo cubra, que tu verdad lo libere. Rompe las cadenas que lo mantienen cautivo. Abre sus ojos espirituales para que pueda verte tal como eres en realidad. Utiliza este tiempo en el desierto para prepararlo para su propósito divino. Usa este quebranto para moldearlo a tu imagen y semejanza. Usa esta experiencia para que pueda ser un testimonio de tu poder transformador. Y mientras aguardamos su regreso, auxilia a esta madre a vivir en la plenitud de tu gozo. Ayúdala a descansar en tus promesas. Ayúdala a adorarte incluso cuando no puede comprender tus designios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puedes percibir su presencia, querida amiga, puedes sentir su paz descendiendo sobre tu corazón. Esa es la forma en que Él desea que vivas cada día mientras intercedes por tu descendiente. En su presencia, en su serenidad, en su poder. Existen valiosos recursos que pueden apoyarte en este caminar de fe e intercesión, libros que han ministrado profundamente a progenitoras como tú, que han enfrentado las mismas batallas, que han alcanzado las mismas victorias. Te dejo algunos enlaces en la descripción para que puedas explorar estas herramientas que la divinidad ha puesto a disposición de sus amadas hijas. Ahora deseo conducirte a un nivel de entendimiento aún más profundo. Suscríbete a Palabras de Catherine si sientes que la autoridad de Madre Intercesora está despertando en ti. Deseo hablarte de la autoridad inherente que posees como madre que intercede, porque no eres simplemente una mujer que ora, eres una madre que clama. Y existe algo poderoso en el corazón de Dios que responde al clamor de una progenitora por su descendiente. ¿Recuerdas a la mujer cananea que se acercó a Jesús, clamando con vehemencia por su hija? Los discípulos deseaban que Jesús la despidiera. Incluso parecía que el propio Jesús la estaba rechazando, pero ella persistió, siguió clamando con tenacidad, siguió creyendo, siguió intercediendo. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada desde aquella hora, nos narra Mateo. Su hija fue sanada desde aquel instante, no de forma gradual, no después de un proceso prolongado, sino desde aquella hora.
Hay algo en la perseverancia de una madre que conmueve el corazón del Creador de una manera particular. Hay algo en el amor incondicional de una madre que refleja su propio amor incondicional. Hay algo en la intercesión de una madre que libera poder desde las esferas celestiales. Has estado intercediendo con esa persistencia inquebrantable. Has estado clamando con esa fe ardiente. Has estado creyendo con esa tenacidad que no acepta un no por respuesta cuando se trata de la salvación de tu hijo. No me refiero a intentar manipular a Dios, ni a tratar de forzar su voluntad. Me refiero a alinearte con su corazón para tu hijo y clamar desde ese lugar de unión con su designio divino. ¿Cuál es su voluntad para tu descendiente? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, nos revela 2 Pedro 3:9. Él no desea que tu hijo se pierda. Su voluntad es que tu hijo experimente el arrepentimiento. Cuando intercedes desde esa revelación, cuando clamas desde esa certeza de que el Creador anhela la salvación de tu hijo más que tú, existe una autoridad inherente en tu oración. Existe un poder latente en tu súplica, existe una eficacia innegable en tu intercesión. La oración eficaz del justo puede mucho, nos afirma Santiago. Tu oración puede mucho, querida amiga, no porque seas perfecta, no porque hayas obrado todo a la perfección como madre, sino porque has sido justificada por la sangre redentora de Jesús, porque has sido adoptada en su linaje, porque posees el derecho inalienable de acercarte con confianza al trono de la gracia. ¿Estás orando con esa autoridad? ¿Estás intercediendo con esa confianza? ¿Estás clamando con esa certeza de que tienes el oído atento del Padre Celestial? Permíteme impartirte una plegaria que ha demostrado ser inmensamente poderosa en mi propia vivencia y en la experiencia de numerosas progenitoras a quienes he ministrado. Una oración cimentada en las promesas divinas, una invocación que clama su voluntad revelada sobre la existencia de tu descendiente. Padre, en el nombre de Jesús, reclamo la redención de mi hijo. Tú has proclamado que no deseas que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Reclamo esa promesa para mi descendiente. Tú has dicho que si pedimos conforme a tu voluntad, tú nos escuchas. Y si sabemos que nos escuchas en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que te hemos formulado. Primero, suscríbete a Palabras de Catherine, porque Dios tiene muchísimas más palabras de esperanza y fe para entregarte, muchos más mensajes que robustecerán tu corazón en este peregrinaje, muchas más revelaciones que te equiparán para ser la intercesora poderosa que Él te ha llamado a ser. Y segundo, comparte este mensaje sin reservas, compártelo con esa amiga que también enfrenta la pérdida de un hijo, con esa hermana en la fe que necesita un rayo de esperanza, con esa madre que derrama lágrimas por su niño rebelde. Porque Dios anhela utilizar este mensaje para tocar innumerables corazones, para sanar muchas heridas, para restaurar incontables esperanzas. Dime también en los comentarios, ¿has experimentado alguna vez el roce suave de su presencia en los momentos de mayor desesperación por tu hijo? Comparte tu experiencia, comparte tu testimonio, porque tu historia podría ser exactamente lo que otra madre necesita escuchar hoy. Y si aún aguardas tu milagro, si tu hijo no ha regresado a casa, dime también en qué aspectos vas a confiar más después de asimilar esta palabra. ¿Qué promesa divina vas a abrazar con mayor fervor? ¿Qué actitud vas a modificar en tu intercesión? Porque cuando proclamas tu fe, cuando declaras tus decisiones, cuando testificas de lo que Dios está obrando en tu corazón, estás liberando poder en el ámbito espiritual. Estás activando promesas, estás abriendo puertas para que su voluntad se manifieste. Tu hijo requiere que realices esas declaraciones, necesita que liberes esa fe, necesita que proclames esas promesas sobre su existencia. Así que no te quedes en silencio. Habla, declara, testifica, utiliza tu voz para liberar el poder del cielo sobre la vida de tu hijo. Y recuerda, tienes recursos invaluables esperándote en la descripción. Libros que han bendecido a miles de madres como tú. Herramientas que profundizarán tu caminar de fe, que fortalecerán tu vida de oración, que te equiparán para realizar todo lo que Dios te ha encomendado como intercesora por tu hijo. No son meros libros, son instrumentos, son armas espirituales, son llaves que pueden abrir puertas que han permanecido cerradas. Revísalos con el corazón abierto, porque Dios puede utilizar cualquiera de ellos para entregarte exactamente la palabra que necesitas en el momento preciso. Mi querida, preciosa amiga,
que sepas que eres amada, que eres valorada, que eres elegida para ser la madre intercesora de ese hijo que Dios te confió. Que no es casualidad que Él sea tu hijo y que tú seas su madre. Dios sabía con exactitud lo que estaba haciendo cuando los unió en esa relación sagrada. Él sabía que tu hijo iba a necesitar una madre que no claudicara, una madre que creyera cuando otros dudarían, una madre que orara cuando otros se lamentarían, una madre que adorara cuando otros se desesperarían. Él sabía que iba a necesitar exactamente el tipo de madre que tú eres, con tu corazón sensible, con tu fe inquebrantable, con tu amor incondicional, con tu férrea determinación de nunca rendirte. Eres perfecta para ser su madre intercesora, absolutamente perfecta, no porque seas impecable como persona, sino porque Dios te escogió de forma específica, te diseñó con un propósito claro, te equipó de manera particular para esta misión sagrada. Y Él completará esa misión a través de ti. Utilizará tu corazón de madre para tocar el corazón de tu hijo, utilizará tu amor incondicional para mostrarle su propio amor incondicional. Utilizará tu intercesión persistente para romper las cadenas que lo tienen cautivo. Te utilizará para escribir uno de los testimonios más hermosos que el cielo haya conocido jamás. La historia de una madre que nunca se rindió y un hijo que fue completamente transformado por el poder del amor de Dios. Esa historia va a ser tuya, ese testimonio va a ser tuyo, esa victoria va a ser tuya. Créelo, recíbelo, vívelo. No te pierdas esta increíble victoria y suscríbete a Palabras de Catherine ahora mismo para nunca perderte lo último que transformará tu vida. Prepárate para vivir una revelación que cambiará tu perspectiva para siempre. Te espero en el próximo mensaje.